Listo. ¿Dónde vamos a poner el nombre de nuestras resistencias? Va a ser, primero, anotaremos los terminales. ¿Cuál hemos dicho? Que esta es la base. Ahí está otro color. Base. Colector y emisor, ¿verdad? El emisor es donde está la flechita que indica la salida de corriente. Como habíamos mencionado, en este tipo de transistor es el NPN, ¿no ve? Cuando es el PNP, la flechita va en otro sentido, por consiguiente actúa de manera contraria al NPN, el transistor PNP. Ya. Identificamos los terminales de nuestro transistor, las resistencias, perdón, empezamos por aquí. Esta es la resistencia de colector, la resistencia de emisor, nuestra resistencia R1 y nuestra resistencia R2. Esta es la configuración de autopolarización, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra tensión en continua, VCC. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que también identificar? Las corrientes, ¿verdad? Las corrientes, ahí. Auxi, buenas noches. Un favorcito, Auxi. Acabo de ingresar ahorita en la clase. El circuito lo podría explicar, por favor, Auxi. Que recién he ingresado, por favor. Ya. Como habíamos dicho, estamos resolviendo ejercicios un poquito más complicados, como había resuelto el anterior en el video que he subido a Classroom, ¿verdad? Este circuito es configuración para autopolarización, o sea, se va a autopolarizar este circuito. Para ello tenemos lo que son las 4 resistencias. Puede ser que les diga, o sea, que les dé el enunciado y les diga autopolarización, ¿no ven? Nada más. Y ustedes ya tienen que identificar el circuito con 4 resistencias cuando se trata de autopolarización. Usualmente entra este ejercicio al examen. Como les había dicho, estoy copiando el enunciado de un examen. Para eso tienes que identificar las terminales del transistor. En este caso, nuestro transistor es el NPN, ¿no ven? Ya han debido hacer también este laboratorio, supongo. A veces suele ocurrir confusiones cuando identifican las terminales. Para los que están llevando por primera vez, al menos, es un poquito confuso. Pero ya, nos hemos dicho, ¿no ve? Donde está la flechita indica el sentido de la corriente y ese es nuestro emisor, por donde va a salir nuestra corriente. Eso nada más. Para aquello tenemos que identificar por dónde pasan las corrientes, ¿verdad? Aquí tenemos una corriente de colector. Corriente de colector. Aquí tenemos una corriente de emisor. Corriente de emisor. Y aquí tenemos una corriente de base, que suele ser pequeña. ¿Por qué? Porque esta es nuestra señal que controla el transistor. La señal de base, la corriente de base es bien importante en este tipo de transistores, porque es la que controla el flujo de corriente entre colector y emisor. Y aquí también va a haber otra corriente, que va a ser la corriente IR1, y aquí otra corriente IR2. Listo. ¿Con qué datos contamos? Aquí es importante entrar los datos, bueno, para mí, porque así me doy cuenta. Datos. Contamos con nuestra tensión en continuo, ¿verdad? Que es igual a 20 voltios. Luego contamos con nuestro voltaje colector-emisor. Es igual a 10 voltios. Luego contamos con nuestro voltaje en la resistencia de emisor, que es igual a 2 voltios. Si se dan cuenta, estos datos coinciden con las condiciones que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que la corriente de colector-emisor suele ser a la mitad de la corriente que ingresa y la corriente de la resistencia en el emisor suele ser a 1/10 de la corriente que está ingresando. Ya. Y esta beta, hemos dicho que deja de catálogo, ¿no? Dependiendo de cada transistor, va difiriendo y depende también de cómo esté trabajando. En este caso, si nuestra beta es alta, ¿qué nos está diciendo? Que está trabajando como un amplificador, ¿verdad? Como un amplificador. Entonces, se puede considerar las condiciones que habíamos mencionado, que vamos a hacer también uso ahorita. Ya, para aquello, lo primero es lo primero. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar la resistencia de colector, es decir, esta resistencia, ¿verdad? Para ello, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar lo que es mallitas, ¿no ve? Como habíamos hecho anteriormente. Los que han visto el videito se deben estar ubicando. Ya, nuestra mallita va a venir por aquí, ¿verdad? Vamos a empezar aquí. Va a venir por aquí, por aquí, por aquí y cierra aquí en tierra. ¿No ven? Ahora, aquí es la tensión donde cae, esa tensión colector-emisor que nos da es aquí. Aquí en este punto. Tensión colector-emisor. Listo. Ahora solamente es escribir nuestra mallita, que va a ser igual al voltaje de ingreso, va a ser igual,
vamos a poner en función de voltajes para poder de ahí despejar la resistencia, ¿verdad? Nuestra corriente de colector, la resistencia C, más la tensión, voltaje, colector, emisor. Más, aquí, ¿qué tenemos como datito? Tenemos el voltaje de la resistencia RE, pero en caso de que no tengamos, como ya había mencionado, se puede deducir directamente de aquí, ¿verdad? De aquí. Pero en este caso tenemos, ya nos ha hecho más fácil la vida. Voltaje de resistencia en el emisor. Listo. Lo que queremos nosotros es la resistencia de colector. Aquí despejamos. Vamos a tener VCC menos el voltaje colector emisor menos el voltaje en la resistencia del emisor. Todo sobre la corriente de colector. Reemplazando los datitos, ¿cuánto tenemos? Por favor, me dictan. Ya saben que vamos a considerar participación. Vamos a tener 20 menos colector emisor 10 menos 2. Todo sobre 8 por 10 a la menos 3, que es nuestra corriente de colector, ¿verdad? Tenemos como datito. Listo. ¿Cuánto sale esto? Mil salux. 1000. Listo. Un K, ¿no ve? Está bien. 1000 ohmios. Listo. Ya tenemos nuestra primera resistencia en el colector. Luego nos pide allá la resistencia de emisor. Ya. Por condiciones de amplificación, bueno, en realidad se cumplen para todos los transistores porque habíamos dicho que esto va a controlar la señal, ¿verdad? Aquí no va a haber nada que lo controle. Entonces, dependiendo a la corriente que tengamos aquí, va a haber el flujo de corriente entre colector y emisor, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector, ¿verdad? Ya anotaremos eso. Tengo que la corriente de colector aproximadamente igual a la corriente de emisor. Conociendo este dato, ¿qué puedo hacer para hallar la resistencia de emisor? Directamente aplicar ohm, ¿verdad? Porque aquí tengo como dato. Entonces solamente me toca aplicar ohm, donde voy a tener, ¿qué nos dice la ohm? ¿Qué nos dice el idioma? Nos dice que la corriente de emisor va a ser proporcional a la tensión del emisor, pero inversamente proporcional a la resistencia, ¿no ven? Eso nos dice. Y aquí solamente hay que despejar la resistencia y ya está. Vamos a despejar. La resistencia del emisor va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Listo. La corriente de emisor, ¿verdad? Ya. Pero habíamos dicho que esto va a ser igual a la corriente de colector. Entonces tengo 2 sobre 8 por 10 a la menos 3. Y mi resistencia de emisor va a ser igual a... Esto más por... 250. Ay, mira, este ruinato está feo. Ya, pues nuestro primer resultado es ese. 250 dices, ¿no? 250 ohmios. Listo. Con 7 tenemos nuestro segundo resultado. Ay, mira. Ya. Ya está. Ahora tenemos que hallar la resistencia R1 y la resistencia R2. Para ello, ¿qué hacemos? También mallitas, ¿verdad? Podemos hacer mallitas. A ver, empezaremos por aquí. Chan, 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 chan. ¿Por dónde me conviene venirme? ¿Por aquí o por aquí? Este dato no tengo, ¿no ve? Si hago una malla por aquí, me voy a crear otra incógnita más. Entonces me convendría venirme por aquí. ¿Por qué? Porque este dato conocemos. Ahora el dato aquí, el voltaje que hay aquí va a ser voltaje base emisor, ¿verdad? Ese dato no tengo, pero yo sé que internamente ese transistor aquí, justo o sea, internamente está compuesto aquí por un diodito, ¿verdad? Un diodito rectificador. Entonces, si lo polarizo esto directamente, esta tensión, ¿cuánto va a ser? Voy a tener que mi tensión base emisor, para todos los casos, siempre suele pasar esto, es 0.6 o 0.7, como habíamos visto en la parte de diodos, ¿verdad? Nosotros vamos a asumir 0.7 voltios. Entonces, me conviene hacer malla por aquí, porque conozco todo y mi única incógnita va a ser la resistencia, ¿verdad?
y la corriente. Pero la corriente vamos a hallar ahorita en base a nuestra beta. Vamos a ir a hacer eso. A ver, iremos a la otra página. ¿Dónde está? Aquí haremos. Ya. Era nuestra mallita que va a empezar con BSC y va a ser igual. Haremos por tensiones. Tensión de la resistencia R1 más, a ver, iremos a ver para que no nos perdamos. Ya, base BCC igual a tensión de la resistencia R1 más la tensión base emisor más la tensión de la resistencia RE, ¿verdad? Y ya. Ya, por más la resistencia base emisor más la tensión en la resistencia del emisor. Listo. De aquí yo puedo despejar R1, ¿verdad? Bueno, era que lo pongamos igual. Pero ya sabemos que esta parte es igual a la resistencia, corriente R1 por la resistencia R1, ¿no ves? De aquí no nos vamos a despejar. Voy a tener que ser igual a BCC menos mi voltaje base emisor menos mi voltaje en la resistencia del emisor. Todo esto sobre la corriente R1. Listo. Lo único que aquí yo no conozco es la resistencia R1. Ya, vamos a ir a hacer eso aquí. En este costadito lo haremos para luego reemplazar aquí. Otra condición que tenemos para los transistores es que nuestra cociente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿verdad? Con esta condición vamos a poder hallar lo que es la corriente de base. Corriente de base, que es pequeñita, habíamos dicho. Bueno, usualmente es pequeña. De aquí tenemos que nuestra corriente de colector sobre beta. La corriente de colector es 8 por 10 a la menos 3 sobre beta. Nuestra beta es 220, ¿verdad? 220. Listo. ¿Cuánto sale esto? Corriente de base. Ya a mí me sale 36. Confirmen, por favor. 36,36 microamperios. Listo. Con esto yo puedo hallar la corriente en la resistencia R1. ¿Cómo? Tengo otra condición que me dice que la corriente, bueno, en este caso va a ser para las dos corrientes, R1 y R2. R1, R2 vamos a poner, ¿ya? Es igual a 10 veces la corriente de base. Listo. Esto tienen que anotarse, chicos, si tienen para resolver esos ejercicios, esos exámenes. O simplemente se memorizan, no es tampoco muy complicado, ¿no ven? Ya. Y aquí tengo que mi resistencia, perdón, la corriente de la resistencia R1 va a ser igual a 363,63 microamperios. Listo, ya tenemos también esto. Aquí solamente nos quedaría reemplazar, ¿verdad? Mi BCC es 20 menos, esto que vamos a considerar 0.7 menos 2. Todo esto sobre 363. Y así, por favor, me dictan por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale esto? Tiene que salir un valor grande para garantizar que esta corriente va a ser pequeñita, ¿no ven? O sea, estamos haciendo eso. ¿Alguien? A ver. 47.575. ¿Cuánto? Perdón, no les escuché bien. En Cádiz TM, para que no sea muy largo. 47. 47.58. Ya. 0.58 kiloohmios. Listo. Ya tenemos, ahí me estoy equivocando. Ya tenemos nuestro otro valor. Ahora para la resistencia R2 lo propio. ¿Cómo hacemos eso? La resistencia R2, a ver. Podemos hacer dos formas. Vamos a ver la otra forma, que en realidad sería la más sencilla. ¿Cómo va a ser? Tengo aquí una tensión, aquí voy a tener una tensión
R2, ¿verdad? Esto está en paralelo con esto, entre estos dos puntos. ¿Sí no ve? O sea, la tensión que va a haber aquí va a ser la misma tensión que va a haber entre estos dos, entre el voltaje base emisor y el voltaje de la resistencia RE. ¿No ve? Entonces, eso directamente vamos a hacer. También podríamos hacer una malla, pero háganlo, va a salir lo mismo, si lo hacen por esto aquí, conociendo estos otros valores más, ¿verdad? Ya vamos a tener el valor de la resistencia R1, del voltaje en la resistencia R1. Pero nosotros vamos a aplicar directamente aquí, porque aquí está en paralelo. Eso hay que darse cuenta también. A veces nos simplifica cosas analizar así. Ya, a ver, vamos allá. ¿Dónde estamos haciendo aquí, no? Ya. Voy a tener que mi voltaje en la resistencia R2 va a ser igual al voltaje base emisor más el voltaje en la resistencia RE. Todo eso tenemos como datito, por eso se nos ha hecho un poquito más fácil. Y aquí tengo que, directamente voy a despejar igual que hace rato, ¿verdad? Aquí está I2, R2. Y aquí voy a tener que mi resistencia R2 va a ser igual al voltaje base emisor más mi voltaje en la resistencia del emisor. Todo esto sobre la corriente y R2. Que hemos dicho que es igual a esto, ¿verdad? Es lo mismo. Ya. Ahora, de empezar, va a ser 0.7 más 2 sobre 363.63 por 10 a la menos 6. Listo. Y aquí yo hallo mi resistencia R2, que sale igual en kilómetros. ¿Cuánto sale esto? 7.42. 7.42. Ya. 7.42 kilo ohmios. Ya. 0.7 más 2. Listo. Ya tenemos nuestras 4 resistencias. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Creo que nos pide potencias más, ¿verdad? No me he anotado. Sí, nos pide potencias más. Las potencias de disipación de las resistencias. Eso también es aplicar Joule nomás, ¿no ven? Como habíamos hecho en los anteriores ejercicios. En todos los casos. A ver, otra paginita. Aquí. Ustedes van allá. Yo lo voy a poner. Ahí. Potencias en las resistencias. Entonces voy a tener que la potencia en la resistencia de colector primero va a ser igual a la corriente de colector al cuadrado por la resistencia de colector. Eso lo reemplazan y van a hallar su valor. Lo propio para las otras resistencias. De emisor va a ser igual a la corriente de colector al cuadrado, porque ya hemos dicho que va a ser igual, ¿no? Esta corriente por la resistencia de emisor. Bueno, también lo pueden poner aquí para que no se confundan emisor. Ya. Luego la potencia en la resistencia R1 también. Corriente en la resistencia R1 al cuadrado. La resistencia R1. Esto lo pueden estar calculándolo y me dictan, porfa. La potencia en la resistencia R2 a la corriente y R2 al cuadrado por la resistencia R2. Ya, ¿cuánto sale esto? Primero. Va a ser 8. ¿Cuánto le sale, chicos? ¿Quiénes han participado hace rato? ¿Me dictan sus apellidos, por favor? Amusquíbar, Auxi. Musquivar. Ya. Amusquíbar. Ya. Musquivar. Vamos a entrar aquí. Listo. Ya. Pero de esa manera serían las potencias, ¿no ven? No creo que haya complicación ahí. ¿O tienen alguna duda? Sí, Mamani García también le he dictado. ¿Perdón? ¿Qué nombre? Mamani García. Mamani García. Mamani García.
Ya, listo. ¿Tienen alguna duda? Para que pasemos a resolver otro ejercicio. Creo que no, ¿no? Ya, vamos a resolver el otro ejercicio que es igual, más una variante. Igual ha entrado un examen final este ejercicio. Capaz ahora entre también. Sí, es esto, con un voltaje, con un diodo Zener era. Nuestro circuito. Ya. Dibujaremos el circuito primero. El circuito está por... Igual es un circuito de autopolarización. Y aquí va a tener nuestra tensión VCC. Han hecho amplificadores de señal con el ingeniero, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer por si acaso puede que entre. Un Zener. Eso. Listo. Y aquí en diodo LED. Diodo LED. Aquí una. Listo. Ese es nuestro ejercicio. Donde tenemos que identificar nosotros base, colector, emisor. Ya no voy a anotar eso. Directamente aquí, resistencia de colector 1. Resistencia de colector 2. Resistencia de emisor. Resistencia de base. Sí, resistencia de base. En realidad no sería una autopolarización, tiene razón. Ya, si se corta, vuelven a entrar al mismo link, por favor. Y aquí tenemos nuestro voltaje de Zener, ¿verdad? Voltaje de Zener. Aquí nuestro voltaje de LED. Ya, listo. Ahora lo que tenemos que también poner son las corrientes. Aquí va a haber una corriente de colector, ¿verdad? Aquí. Que no va a ser esta corriente, por si acaso. No se confundan también ahí. Nuestra corriente de colector va a ser eso, que va a ser la suma de estas dos corrientes, en realidad, ¿no ven? La corriente de colector 1, y aquí va a haber la corriente de colector 2, ¿no ven? Ya. Luego vamos a tener una corriente de base. Corriente de base, que va a venir por aquí. Corriente de base. Es la corriente en la resistencia de base. Y esta va a ser una corriente de Zener, ¿no ven? Una corriente de Zener. Y aquí una corriente de emisor. Corriente de emisor. Listo. Con todo esto ya podemos también calcular. Nos enteramos los datos que tenemos. Datos. Tengo que hacer voltaje VCC igual a 9 voltios. Voltaje del Zener igual a 5.6. Voltaje colector emisor igual a 1 voltio. La corriente de Zener igual a 10 miliamperios. Corriente colector 1, 20 miliamperios. La corriente colector 2, 30 miliamperios. Ya, mira aquí podemos identificar lo que habíamos dicho. Aquí está nuestra beta igual a 10. Es un valor pequeño, entonces ¿cómo que va a trabajar nuestro circuito? No va a trabajar como amplificador, ¿verdad? Va a trabajar como un interruptor. Voltaje de LED ya hemos dicho 2 voltios. Si es que no nos daría, ¿no veo? Como datito ya nos da. También voltaje base emisor igual a 0.7. Listo. Chicos, lo finalizaré la reunión y vuelven a entrar, por favor, para que no nos interrumpa cuando estemos. Vuelven a entrar al mismo link.